Ya se va a cumplir un año, ahorita en marzo, a finales de marzo, se cumple un año desde que se reveló el primer caso de mochasueldos, que es el caso de la congresista María Ruiz, y el Congreso no ha emitido sanción alguna respecto a esos casos. Está con nosotros Martín Hidalgo, que es periodista especializado en temas parlamentarios del diario El Comercio. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, a ver, creo que tenemos problemas en la comunicación. Álvaro, si podemos comunicarnos con Martín. Martín, ¿ya estás? Sí, bueno, parece que hemos perdido la comunicación con Martín. Porque el Congreso ha iniciado actividades y esta semana ha sido preponderante su accionar, ¿no? Ha sido más que nada, no sorpresivo el tema del retorno a la bicameralidad, pero sí eso hecho al caballazo, sin mayor debate y consulta, por ejemplo, a la población. Antes eso se debatía, ¿no? Con mucho mayor tiempo para ver su conveniencia, pero ellos, ya lo saben ustedes, hay prácticamente una dictadura parlamentaria donde le da lo mismo, ¿no es cierto?, reformar 55 artículos de la Constitución sin mayor problema, ¿no? Y hacer lo que les venga en gana, porque al fondo de todo esto está, por ejemplo, la posibilidad de reelegirse, que había quedado ya zanjada en el último referendo durante el gobierno de Martín Vizcarra, pero ellos han continuado. Algunos dicen que esto es bueno, otros dicen que esto es malo. Particularmente yo creo, ¿no? O sea, la bicameralidad garantiza, según se dice, la calidad en la producción de leyes, que se tomen un poco más el tiempo para poder ver si esto es conveniente o no para el país. Pero con una clase política tan mediana, tan pobre, es poco lo que se pueda garantizar en cuanto a calidad. Vean ustedes finalmente quiénes son los que están legislando en estos momentos y cuáles son sus capacidades y cualidades. La mayoría está inmersa en juicios, ¿no? En actos delictivos, en robo de sueldos, en componendas políticas, ¿no es cierto?, por ejemplo, componendas para tirarse abajo otras instituciones. La Junta Nacional, lo que ha pasado con la Junta Nacional de Justicia, que deja claro, ¿no es cierto?, que ese es un tema más que nada de ajusticiamiento, ¿no? Porque claro, si hay un argumento mayor en el cual se dice de que se tienen que ir por haber cometido infracción a la Constitución y porque haber permitido o avalado que uno de sus miembros esté presente, ¿no? Cuando ya cumplió la edad que establecida, tendrían que haberse ido todos, y no solamente dos o uno más que está todavía pendiente. Entonces, vayamos al real detalle, ¿no? Que aquí básicamente están haciendo lo que les da la gana. Bueno, ya estamos con Martín. Álvaro, ¿me permites, por favor? Ya. Antes de ir con Álvaro, vamos rápidamente con la encuesta de Datum, que es importante. Bueno, la inseguridad ciudadana y la evaluación de autoridades. Se pregunta, dígame, ¿cómo se siente en las calles de su ciudad, seguro o inseguro? El 84% del país inseguro. ¿Cuál es la aprobación de la señora Dina Boluarte para este mes? Desaprobación 85%, aprobación 10%. Con 10% la señora ya no tiene ningún tipo de representatividad. Ahora tiene un presidente del Consejo de Ministros que tiene que ir a pedir el voto de confianza y tiene que garantizar lo mínimo, ¿no es cierto? Va a tener que cabildear mucho para lograr el voto de confianza. Aunque yo creo que sí se lo van a terminar dando, ¿no? O sea, esa es una posibilidad. Si es que no se han roto los acuerdos. Y eso me lo va a comentar Martín Hidalgo en unos minutos más. Ya está con nosotros. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jesús, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá en Exitosa. Bueno, era previsible lo que ha pasado en el Congreso esta semana. Tú lo anunciabas a través de notas periodísticas que estabas sacando, lo que se venía, ¿no? Y todo era malo. Teníamos un panorama negativo. El panorama de la Junta Nacional de Justicia yo creo que sí ha sido negativo. Yo creo que si es que había que inhabilitar a alguien, era el señor Inestello por una cuestión práctica del tema del límite de la edad que había cumplido. Conversaba en la semana o las semanas anteriores con el constitucionalista Aníbal Quiroga y él decía que hay un tema de proporcionalidad y razonabilidad en las sanciones que emite el Congreso que no se están respetando, ¿no? El tema del límite de 65 años de edad ameritaba una inhabilitación por 10 años o ameritaba simplemente una amonestación, una sanción pública de menor gravosidad. Entonces, no se ha priorizado la razonabilidad en las sanciones del Congreso. Vamos a lo concreto. Si aplicáramos la racionalidad, tendrían que ser inhabilitados los congresistas que ahora están legislando y que son materia de investigación y algunos de juzgamiento por delincuentes. Lo que hacen los mochasueldos, yo sí creo que ya hay suficientes pruebas como para inhabilitarlos, ¿no?
el congresista Michael Urtecho en el 2013 con menos pruebas de las que hay ahora fue inhabilitado en apenas un mes de trámite, ¿no? Ahora no hay. Y los otros casos sí están en investigación, eso sí, pero todavía no se determina la culpabilidad, ¿no? Claro, pero quiero poner en contexto a la gente para que entienda cuál es el nivel de gravedad, lo gravoso, ¿no? A ver, una cosa es una infracción, entre comillas, supuesta a la Constitución por mantener a una persona en su cargo fuera del rango de edad, y otra es la comisión de un delito. Exitosa. Quiero que me dejo entender, tendría que llamarnos más la atención y se tendría que el Congreso, por ejemplo, si es racional y si es criterioso, tratar de, ¿no? ¿Cierto? Tocar estos temas con mayor profundidad y no lo otro. Creo yo, la verdad... Sí, en la última semana han habido dos casos específicos, la congresista Rocío Torres y Katy Ugarte, con pruebas fehacientes, blindadas. Con una Rocío Torres en sus descargos admitiendo que el tema de recorte de sueldos en el Congreso es una costumbre, y tratando de justificarlo por ese lado, cosa que es una conchudez, y el Congreso no reaccionando. Ya se va a cumplir un año, ahorita en marzo, a finales de marzo, se cumple un año desde que se reveló el primer caso de mochasueldos, que es el caso de la congresista María Ruiz. Y el Congreso no ha emitido sanción alguna respecto a esos casos, ¿no? Mientras que la Fiscalía sigue avanzando, sigue recabando información y es cada vez más sólido, principalmente en el caso de la congresista María Ruiz, la congresista Rocío Torres y la congresista María Cordero. En el caso de la congresista María Cordero hay una propuesta para suspenderla que está ahí, flotando en el aire y que no ha tenido prioridad en esta primera semana del Congreso, ¿no? Uh-huh. Todavía queda pendiente lo de la ASA, ¿no? Para la próxima semana en cuanto a la Junta Nacional de Justicia. El lunes, sí. Lo que pasa es que fue una votación muy confusa, hubieron muchas consideraciones. Yo creo que no ha sido algo tan intencional como se está planteando, sino ha sido algo que se les ha perdido en el trámite de las votaciones, dado que en algún momento cambiaron de conducción del debate entre el presidente del Congreso y el primer vicepresidente. Se verá el lunes. Yo creo que tampoco tienen los votos. En el caso del economista, en el caso del miembro de la Junta Nacional de Justicia, de Antonio de la Asa, que es el actual presidente, es similar al caso de María Zavala, Guillermo Tomberry, de Henry Ávila, que no se alcanzaron los votos y apenas llegaron a los 50 cuando estaban 67. En el caso de Aldo Vázquez y Estello es un tema más político, ¿no? Y en esos casos han alcanzado los votos a las justas, ¿no? Los 67 votos necesarios. No es que ha sido una amplia mayoría. Ha sido como que raspando la olla han llegado los votos. Y más allá de eso yo no creo que puedan conseguir, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya tuvieron el derramamiento de sangre que necesitaban, ¿no? Y queda claro que eso ha sido un ajusticiamiento. Ya han tenido claro su ajusticiamiento, eso es cierto, eso es lo que ellos estaban buscando desde finales del año pasado, con esta seguidilla de mociones que presentaron, que llevaron al Pleno para tratar de removerlos. No pudieron hacerlo a través de la moción, cambiaron de estrategia ahora hacia inicios del 2024 con el tema de la denuncia constitucional, y finalmente desde un inicio el objetivo era tumbarse al -2, ¿no? Que era lo que nosotros adelantamos en el comercio desde finales de febrero, ¿no? El objetivo desde un inicio era Inés Tello y Aldo Vázquez. Lo han logrado a las justas, moviendo un montón de negociaciones que te dan paso un poco también a mirar el panorama hacia julio, ¿no? Que es la elección de la nueva mesa directiva, que desde estas semanas ya se comienza a entablar las conversaciones y las negociaciones para tratar de armar la fórmula. Entonces de pronto ves de nuevo a un Podemos votando con el bloque de derecha, que yo creo que no es casualidad. Comienzas a ver las movidas entre las bancadas. Juan Burgos se ha sumado a Podemos, se desactivó un diálogo. Entonces hay un montón de juegos tras bambalinas que se empiezan a mover los hilos para poder establecer, de mantener el poder en la presidencia del Congreso y en la mesa directiva. Fíjate que hoy se publican en el peruano las resoluciones de cese, ¿no? Inhabilitación de Inés Tello y de Aldo Vázquez. Sin embargo, Inés Tello no va a quedar tranquila y va a ir al Poder Judicial y seguramente al Tribunal Constitucional, y yo creo que sí va a tener cierto criterio, cierta capacidad para lograr su cometido, que es dejar, ¿no es cierto?, nulo lo decidido por el Congreso de la República, porque claro, el factor José Luna
es importante, ¿no?, para lo que serán sus fines de defensa, en el sentido de que, en efecto, el señor José Luna no tendría por qué haber votado en el Pleno a pesar de toda la hermenéutica parlamentaria. La gente parece que no entiende los términos, pero la hermenéutica es la capacidad, ¿no es cierto?, de interpretar, ¿no?, sus propios códigos, sus propias acciones. Entonces, de desarrollar sus propios mecanismos, ¿no? Pero eso es muy gracioso, pues, ¿no? O sea, tú puedes interpretar en función a lo que tú quieres interpretar. Entonces ahí no, esa hermenéutica carece de toda lógica. En el tema de los votos, ahí sí yo tengo una interpretación que tiene que ver con una cuestión lógica. Desde el punto de vista que tú, lo que te exige el reglamento y la Constitución es que se descuenten a 30 miembros de la Comisión Permanente, y eso en estricto se ha cumplido, porque se bloqueó a los congresistas que habían votado, a los 30 congresistas o que habían votado por bancada en la Comisión Permanente. Entonces, en ese estricto se ha cumplido. El debate que ha surgido es respecto a quién vota en la permanente y quién vota en el Pleno, porque la Comisión Permanente tiene un titular y un suplente. Entonces, en el caso del congresista Luna, lo que ha pasado es que al votar la suplente, de alguna manera, lo que interpretó hace tiempo la Junta de Portavoces es que si es que vota el suplente, el titular queda libre para votar en el Pleno. Porque de lo contrario, lo que tendrías es que si Luna no hubiera votado, y si hubiera votado la congresista suplente que votó en el permanente, ahí hubiera tenido también un problema, porque ¿cómo es que vota una persona que ya votó en la permanente? Y las congresistas que votaron en el permanente votaron en contra. Y claro, desde el punto de vista de los que alegan que esto es una infracción, probablemente le defenderían, pero sería algo incorrecto, porque ahí sí estarías violando el debido proceso, porque estarías votando en doble instancia por un mismo caso, ¿me entiendes? Entonces, hay un tema de lógica también detrás de eso, de la interpretación de la Junta de Portavoces, es que no se cometa una doble votación, que hubo en algún momento un problema con eso, cuando fue el caso de Kenji Fujimori y los Avengers, que entre toda esta confusión, siempre hay estas discusiones cuando hay votaciones aprobadas, cuando hubo esta discusión se determinó que los congresistas que habían votado suplentes en la permanente también votaron en el Pleno, y ahí no se hizo la debida diligencia y se tuvo que repetir la votación. En este caso han tenido la debida diligencia. De hecho, antes de cada votación han nombrado a los congresistas que ya habían votado en el permanente y no podían votar en el Pleno. Por eso es que en esa primera lista de Inés Tello, Luna no lo nombran a la congresista Kirill Carras y a la congresista Francis Paredes, que eran las dos congresistas de Podemos, que habían votado en la permanente y que no están habilitadas para votar en el Pleno. Entonces es una cuestión de lógica. De lo contrario, también se hubiera podido viciar. De hecho, en algún momento, el congresista Valer en esa votación, en la votación de la miembro Inés Tello, él oralmente dice, voto a favor, y lo repite como 3 veces, y el mismo presidente del Congreso dice, el congresista Muñante me ha pedido que registre el voto del congresista Valer, pero no puedo registrar el voto del congresista Valer porque el congresista Valer ha votado en la comisión permanente. Y el congresista Valer había votado efectivamente, no podía repetir su voto. Entonces sí se ha habido la debida diligencia del cotejo, por eso se demoró mucho las votaciones respecto a ese tema, ¿no? Bueno, si lo dices tú, me queda bastante claro. Bueno, yo no te voy a preguntar por el retorno de la bicameralidad, porque ese ya es un tema agotado, ya lo hicieron en realidad, y ya es un tema también que se debía venir, pero sí me gustaría preguntarte por el cambio de presidente del Consejo de Ministros y cómo es que lo están mirando a Adrián Sem con miras a lo que va a ser el futuro pedido de confianza. Yo creo que va a tener los votos. Vamos a ver lo que solemos ver, lo que hemos solido ver en los últimos años, que es un discurso en rojo, pero un voto en verde, ¿no? Un discurso muy crítico, golpeando al presidente del Consejo de Ministros, exigiendo cambios en algunos sectores y después votando en verde, quizás no por una amplia mayoría, pero sí con los votos necesarios. Una cosa curiosa es que, hablando de la bicameralidad que mencionaste, en la bicameralidad se elimina este voto de investidura, pero claro, eso aplica desde el 2026, ¿no? Claro. Porque claro, no tiene mucho sentido que un primer ministro que aún tiene 30 días en el cargo pide un voto, porque sobre qué lo vas a evaluar, en 30 días no puedes hacer mucho, ¿no? Lo que sí creo que va a pasar es que van a comenzar a exigir salidas de muchos ministros. Hay que recordar que hay varias interpelaciones en camino
sobre todo contra el ministro de Interior, ¿no? Y que, digamos, hoy día tú leías la encuesta que hemos sacado de datos en el comercio, el 86% de la población se siente insegura, y mientras que el viceministro de Seguridad Pública hace unos días decía que Perú es uno de los mejores en seguridad ciudadana. Sí, hay una gran contradicción respecto a eso. Y no tenemos un ejecutivo sin agenda, tenemos un Congreso que no ha priorizado el tema de seguridad ciudadana. Entonces van a tener que meterse en el tema de fiscalización para tratar de soslayar el que no tengan una agenda clara tampoco en el Congreso. Tú tocabas la encuesta, ¿no?, que publicaban el día de hoy. Alejandro Soto tiene 70% de desaprobación y no habla, el tipo no está comunicándose con los medios como se quisiera. César Vázquez tiene, que es el ministro de Salud, y en plena pandemia, desaprobación de 64%. Pandemia, no, perdón, epidemia de dengue. Se me queda el tema de la pandemia. Rafael López Aliaga, que es alcalde de Lima, 63%, también de desaprobación. Bueno, el día está en caída, ¿no? Bueno, así van las cosas. Bueno, Martín, ¿qué se viene para la próxima semana en el Congreso? A ver, hay temas bastante El tema de la AFP es el que nos interesa. Pendientes en el Congreso. El tema de las AFP, no sé si llega al pleno la próxima semana porque todavía falta que se apruebe en la Comisión de Economía, pero ya el presidente de la Comisión de Economía ha dejado abierta la posibilidad de que se cambie hacia el retiro de las 4 UITs. Hay que recordar que en diciembre del año pasado lo que se propuso eran 2 UITs y de manera limitada para las personas que en los últimos 6 meses no registraban aportes, que se entendía que eran que no tenían trabajo, pero ahora el presidente de la Comisión de Economía ya ha dejado abierta la posibilidad de que se abra hacia las 4 UITs y sin límites para todos, con la condición de que sea el último retiro, de que haya una cláusula al final de la norma que es el último retiro. Ahí sí que le doy toda la razón. Creo que nosotros hace mucho tiempo necesitamos nuestro dinero en los bolsillos para hacer lo que nos dé la gana, porque a la larga finalmente es nuestro dinero. Pero bueno, esa es mi forma de pensar. El resto, los técnicos dirán que no. Y en el tema político queda pendientes temas importantes como la reforma para impedir a candidatos condenados, aún rehabilitados, por el delito de secuestro, homicidio, que es un poco apunta a poner el parche a una posible candidatura de Antauro, que ahora tiene un partido político. También está la restitución de la reelección a alcaldes y gobernadores y la eliminación de los movimientos regionales, y falta también desarrollar el tema de la bicameralidad, ¿no? Si bien se aprobó la estructura macro, falta el desarrollo de las circunscripciones para diputados senadores. Ajá. Falta ver si se aumenta el número de diputados senadores, porque lo que la reforma constitucional aprobada ha determinado es que por ley orgánica, que requiere menos votos, que ya no 87 sino 66, puedan ampliarse el número de senadores y diputados. Martín, un fuerte abrazo. Gracias por tu participación esta mañana. Hablamos. Gracias a ti, gracias Exitoso por la oportunidad. Un abrazo. Bien, gracias a Martín Hidalgo, periodista del comercio, especialista en temas parlamentarios, con todo lo que está pasando aquí en nuestro país y en nuestro Congreso y en nuestro Ejecutivo y en cada una de las regiones. No pinta bien la cosa, seguimos en este marasmo, pero bueno, hay que ser positivos en todo el sentido de la palabra.